Amigos de Filosofía para Náufragos, bienvenidos. Hoy vamos a tener un nuevo tag. ¿No queréis torta? Pues torta y media. En este caso, el tag del amor. El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Bueno, el amor, tal y como hizo Platón en su banquete, pues retomamos el espíritu platónico para hablar del amor. Distintos divulgadores de filosofía, ya no vamos a ponerle etiqueta al tema, no vaya a ser que Ernesto Castro nos corrija, y para ello vamos a compartir unos licores, unas bebiditas. Yo en mi caso voy a compartir con vosotros sangría, no vino puro sino sangría. En este caso es una sangría, mirad qué botella tan bonita, ¿veis? Qué bonita. Es una sangría originaria de la tierra de la que soy yo, de Aragón, en concreto de Barbastro. Bueno, ya está bastante dado buena cuenta de ella, porque está muy rica. Y bueno, la vamos a matar aquí mientras hacemos este tag. Entonces, brindando por vosotros, vamos a hablar del amor. No sé si lo he dicho ya, pero bienvenidos a vosotros, bonitos. Vamos vosotros, por los enamorados. Decía que a semejanza del banquete de Platón, cada uno de los que participamos en este tag, que por cierto lo voy a recoger en la cajita de descripción, pues damos nuestra particular visión de lo que es el amor. Entonces cada uno va a dar su interpretación. Y yo voy a dar la mía personal, que va en línea con la de la filosofía de la razón vital, de Marías en concreto. Y me voy a servir precisamente del ejemplo de Marías y del ejemplo de un filósofo vivo, en concreto un filósofo herido en este tema, igual que quedó herido Marías, herido de amor, o sea, enamorado y herido de amor, que es Fernando Savater. Pero voy por partes, porque antes de nada, cuando hablamos de alguien que está enamorado, hablamos de alguien, hablamos de una persona. ¿Y en qué consiste ser persona? Bueno, pues a diferencia de las cosas que están, se entiende que están acabadas, digamos, o más bien que acabadas, están definida su consistencia en origen, pues las personas tenemos la singularidad de que tenemos una cierta indefinición, de que tenemos que ir decidiendo con los actos de nuestra vida qué clase de persona vamos a ser. Un caracol es plenamente caracol. Una persona no sabemos qué tipo de persona va a ser. Un caracol puede ser una mariposa. Pues es la Papyrus macaon, la Papyrus poladilius, la que sea, la mariposa que sea. Vale, ya está hecha. Una Papyrus macaon, perfectamente Papyrus macaon. Ya sabemos qué clase de mariposa es. Pero en una persona, en función de sus actos, en función de sus determinaciones, en función de sus convicciones, se va perfilando de una manera o de otra. Nunca está acabada plenamente. Son sus elecciones, son sus convicciones, son sus creencias, son sus ideas las que la van moldeando. Por eso apunta hacia el futuro. Por eso somos alguien y no algo. No solo somos inconfundibles, cada persona somos única, sino que somos insustituibles, porque ese proyecto es singular. En la medida en que nos realizamos personalmente. Si por contra nos despersonalizamos, actuamos como un rebaño, como una masa, pues se baja, se desintensifica nuestro carácter personal. Para comprender la realidad personal de una vida humana, hace falta contar una historia, narrarla, tiene un carácter argumental, no basta con una descripción. Yo puedo describir cómo es un globo terráqueo, y ya una vez que lo he descrito más o menos bien, pues ya está acabado, ya sé cómo es. En una persona tenemos que narrar una historia, contar una sucesión de acontecimientos dotados de sentido. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que esa realidad personal que se da, se configura de dos maneras diferentes, totalmente diferentes, en varón y en mujer. Sería un poco extenso aquí explicar las características, digamos, la antropología propia de cada uno de ellos, porque en el fondo, aunque lógicamente hay puntos de coincidencia de que son del carácter personal que tienen, pero como digo, esa realidad personal se realiza en varón y en mujer. Hasta tal punto es así que cuando una mujer se renuncia a su condición de mujer, en la medida en que puede hacer esto, o un varón renuncia a su condición de varón en la medida en que puede hacer esto, se despersonaliza. O sea, en la medida en que se abstrae de esa condición, se despersonaliza. No estoy hablando de una mujer, por ejemplo, que adquiera
gestos o caracteres masculinos, o un hombre que trate de adquirir gestos o caracteres femeninos, ¿no? Que se afeminice, o como quiera decirse, ¿no? Sino en el hecho de la renuncia a su condición sexuada. Se despersonaliza, curiosamente, porque ya digo que es que la persona que conocemos la conocemos como persona varón o persona mujer. Y se caracterizan muy fundamentalmente por estar en mutua referencia. La mujer es la que se proyecta hacia el varón y el varón es el que se proyecta hacia la mujer. Reconocen no racionalmente, sino detectan su propia insuficiencia y a la vez la necesidad que tienen del otro. Esa es la realidad personal. Estamos en una época que ahora decir esto es poco menos que anatema, pero bueno, más allá del discurso, de lo que se trata es de contemplar la realidad. Y de no perder la belleza que tiene esta realidad. A mí me parece maravilloso. Habrá quien no, pero para ello. Decía Ortega, como expliqué en un vídeo que hice en su momento, que yo soy yo y mi circunstancia. Eso está explicado en ese vídeo. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que soy un proyecto, es decir, no soy una cosa acabada, no soy una cosa, sino soy una realidad futuriza, orientada al futuro, disparada, que se va realizando en vista de las circunstancias, de los elementos que se dan en su vida, desde la sociedad en la que vive, las cosas materiales que tengo, mis propios recuerdos, mis propias vivencias, bueno. Entonces, el núcleo de la persona, el hueso, digamos, de la fruta de la persona, es ese proyecto, que se está haciendo, pero que no está hecho, a diferencia de las cosas que están hechas. Es ese proyecto, bueno. Entonces, cuando se ama, ya llegamos al amor. El amor no solo son palabras que se dicen al azar. Bueno, cuando se ama, ya no es solo que se proyecte hacia la otra persona, sino que se llega a proyectar desde la otra persona, porque la otra persona se convierte en mi proyecto. Llega a decir Julián Marías en la Antropología Metafísica, quiero recordar, me parece que es en ese libro, y si no, pues será en otro, pero yo creo que es en ese, que se produce un cambio ontológico, es decir, en nuestro ser, en nuestra consistencia, en el momento en que amamos realmente, amar realmente a otra persona. Por ello, se produce una transformación en nuestra manera de entender la realidad, en nuestra manera de ver el mundo, porque lo vemos ya desde la perspectiva, digamos, de que la otra persona, que sigue siendo otra, por eso nos sentimos atraídos por ella, pero esa otra persona se ha convertido en nuestro proyecto y proyectamos desde ella. Ha habido hasta conversiones de fe o pérdidas de fe porque alguien ha amado a otra persona. Sencillamente. Porque reconfigura la interpretación de la realidad a partir de esa otra persona. Y el sentido entero de la realidad, porque ese proyecto es el que, ese proyecto en función del cual hacemos nuestra vida, es el que da sentido a la realidad. El sentido entero de la realidad se ve transmutado en el momento en que realmente amamos. Es más, la realidad cobra intensidad y empezamos a entender el universo, hasta ese punto llega el amor, como si estuviera condicionado por la persona amada. Prácticamente como habla Chesterton en un poema que dedica a su mujer, antes de estar casado con ella, como si el mundo entero, la historia entera del cosmos, hubiera sido concebida para esa persona, en función de esa persona. Hasta ese punto llega el amor. Esto lo vemos claramente, cuando fallece, por ejemplo, la persona amada, cuando se produce esa pérdida. Y con esa pérdida de la persona amada es cuando entra en crisis el sentido entero de la realidad, que es el que se ve, por ejemplo, en una entrevista que le hacen a Fernando Savater, al filósofo, el 1 de febrero de este año, de 2019, que aparece en ABC Cultural, y que va a raíz de que falleció su mujer Sara Torres en marzo del año 2015. Entonces Savater comenta cosas como la siguiente: el sufrimiento es permanente, lloro a Sara todos los días, lo mismo en el primero que hoy. Luego también dice, las cosas que antes tenían mucho sabor ahora lo han perdido. Claro, han perdido sentido. La persona que daba sentido a la existencia, que era desde la que interpretaba el mundo, no está. Dice, la tristeza es un poco como cuando estás muy resfriado y sigues teniendo ganas de comer, pero ya la comida no te sabe a nada. Esto es lo mismo. Sigues haciendo las cosas que hacías antes, pero ya no saben a lo que sabían. En un momento determinado le dice el entrevistador, ¿siente que no se va a acabar esa tristeza? Y lo tiene claro Savater, dice, se acabará porque yo me acabaré. Mientras yo viva, no. No, porque el núcleo, hemos dicho ese corazón de la persona,
está, digamos, en la añoranza del enamorado, pero no está presente. Dice en otro momento, dice, yo creo que cuando el amor es amor, primero es único. O sea, eso de... Hay personas enamoradizas, ¿vale? Porque hay un periodo de enamoramiento que luego puede arraigar o puede no arraigar. Entonces hay personas enamoradizas. Pero cuando ese amor arraigado, dice, es único. Y luego no se acaba. O sea, una de las características del amor es su continuidad. El amor no tiene fecha de caducidad. Uno puede decir, bueno, pero ha habido personas muy enamoradas que luego no han estado. Vale, pero mientras han estado enamoradas no han podido tener la percepción de que eso se iba a acabar. Sino que precisamente un componente del amor es que no se acaba. Dice, no se acaba, no te lo puedes quitar de encima. Te dije que volvería a buscarte. ¿Por qué no me has esperado? Porque habías muerto. La muerte no detiene el amor. Lo único que puede hacer es demorarlo. Nunca volveré a dudar. Nunca tendrás necesidad. Y le pregunta al entrevistador, dice, ¿y cómo lo definiría el amor? Dice, yo me refiero al amor como reconocimiento del destino humano de un ser por otro, cuando un ser humano se convierte en nuestro destino. Eso es el amor. Ahora vamos a ir a eso. Y eso no ocurre ni todos los días ni cada 5 minutos, ni se pasa. Bueno, el destino. Te lo prometo. Volveré a buscarte. ¿Cómo estás tan seguro? Nos amamos. ¿Crees que ocurre todos los días? El destino podemos decirlo humanamente de otra manera. Es la vocación. Aquello a lo que nos encontramos llamados. Entonces, el amor muchas veces se ha confundido con sentimientos. Los sentimientos, efectivamente, acompañan a la condición de amorosa, por supuestísimo. Pero no se reducen a ellos. Otras veces también se ha pretendido decir, no, el amor es una cuestión de pura voluntad, ¿no? Yo voy a obligarme a amar a Pepita. O Pepita va a obligarse a amar a Juanito. Eso no funciona así. Eso no es un destino. Eso no es una vocación. Eso es un esfuerzo que uno hace, voy a hacer porque me gusten las matemáticas. Aunque esto es un ladrillo, pero voy a hacer. Bueno, yo puedo tener una disciplina muy grande a la hora de estudiar matemáticas e incluso sacar buenas notas. Pero si no tengo vocación por las matemáticas, pues por mucho que me disciplinen no la voy a tener. Puede ser que un día descubra, a partir del estudio de las matemáticas, se despierte en mí esa vocación. Pero no necesariamente porque yo me esfuerce en estudiar, venga, matemáticas, se va a despertar esa vocación en mí. Lo mismo sucede con la vocación amorosa. La vocación amorosa es una llamada, un descubrimiento de que, digamos, mi vida solo cobra sentido en función de la de esa otra persona que he descubierto. Por eso es una vocación, una llamada, un destino. Y es irrenunciable, ya lo está diciendo ahí. En otro momento, claro, cuando la realidad entera ha perdido sentido, dice, le pregunta el entrevistador a Sabater y dice, contesta a Sabater, uno piensa que todo el mundo va a quedar en suspenso cuando ocurre una cosa así, el fallecimiento de su esposa. Y de pronto ves que al día siguiente amanece y la gente sigue tomando croissant en el desayuno y no pasa nada. ¿Qué hace todo el mundo aquí como si no hubiera ocurrido nada? Claro, o sea, ha sido una hecatombe. La creación entera ha perdido sentido en ese momento. Lo que pasa es que la muerte le ocurre a uno, pero no al universo, reconoce Sabater, ¿no? Con humildad. El universo está acostumbrado a la muerte, los que no estamos acostumbrados somos nosotros. Y luego añade otra cosa muy sabia y muy interesante. Dice, la presencia de la muerte en nuestras vidas es la muerte de los otros, y muy en particular la de alguien con el que tenemos una fuerte vinculación amorosa. Esa es la muerte de verdad. Entonces, lo más fundamental de la muerte personal muchas veces no es ya nuestra muerte, sino es de esa persona que nos resulta imprescindible, insustituible, única. Un descubrimiento permanente, porque la persona amada, precisamente por ser persona, no está acabada, está siempre desenvolviéndose. Por eso la historia de amor es una narración que continúa, no se agota en un momento, sino que parte de una convivencia. Decía Marías que el matrimonio es una conversación de 50 años. Y contestando a otra pregunta en la entrevista dice Sabater, yo me consideraría un miserable si no me acordase de ella, o si tratase de olvidarla. A veces pienso que qué sentido tiene esto de seguir viviendo después de haber perdido las ganas de vivir. Bueno, una de las cosas que subrayaba Julián Marías es que le parecía una debilidad el consolarse de todo.
decía, no, es que la condición humana es que hay cuestiones en realidad, personas ante cuya pérdida no encontramos el consuelo, porque realmente le damos el valor, digamos, de plenitud que tiene esa persona, de ser, lo que me repito una vez más, insustituible e imprescindible. Entonces, el consolarse del todo lo veía como una debilidad. Muchas veces se piensa al revés. Se piensa que el que no es capaz de consolarse es que es un hombre débil, mientras que el que se echa el mundo por montera siempre es el hombre que realmente, el hombre o la mujer, fuertes, ¿no? Bueno, no se trata de estarse dando golpes de pecho, no se trata de no vivir con una dignidad, pero sí de comprender el carácter único de la persona amada. Así vemos muchísimos paralelismos en la pérdida que tiene Savater de su esposa y la que tiene Julián Marías. Nos dice cosas como la siguiente. Dice, para mí fue el fin, no por desgracia el fin de mi vida, como hubiera deseado, sino de todo lo que tenía sentido. Dice, de todo lo que tenía sentido. Más adelante dice, no puedo explicar el hundimiento que sentí, la impresión de que todo había acabado, me quedé sin proyecto. Y yo creo que esta es la frase definitiva. Me quedé sin proyecto. ¿Por qué? Porque la persona amada es mi proyecto. Podríamos pensar que puestos a que es tan doloroso la pérdida de la persona amada, es mejor no amar, porque produce un dolor esencial, ¿no? Un dolor en el núcleo de la persona. Sin embargo, esa renuncia supone directamente a quedarte sin proyecto en su momento inicial, a renunciar a tu propia vocación. O sea, ese es el error sublime. El no estar dispuesto a amar por miedo al fracaso o sobre todo o a la pérdida de la persona amada. Porque ya la pierdes de partida. Tienes que intentar jugártela. Tienes que jugártela. Y la libertad solo se ejecuta poniendo las cartas a una apuesta, digamos, que una apuesta no cualquier apuesta, en la que uno cree que le va la vida. Por eso, ya voy a cortar el vídeo que me he alargado, frente a cualquier posicionamiento negativo del amor, yo apuesto por él. Por un amor perdurable que añore continuar más allá, podría decir muchas más cosas, pero no las voy a decir, y un amor que da plenitud a la vida, que da sentido a la realidad y que la colma de significación, es decir, la humaniza. Entonces, brindo por ella, brindo por vosotros en el Día de los Enamorados. He dicho que le iba a matar y ya, para 4 días que vivimos y la mitad de noche, que decía que pues vamos a matarla. Bueno, oye, cabecita loca, no me dan ni un euro estos, pero muy rico. La sangría de Barbastro, que además dan un premio, oro con vino. Va por vosotros, un abrazo a todos los divulgadores de filosofía y sobre todo para todas las personas enamoradas. Va por vosotras, gente afortunada.